Buenas tardes, el siguiente video es en cumplimiento del proyecto final de la materia de comunicación oral y escrita. El refrán asignado es a darle, que es mole de olla. Cuando pienso en este refrán, vienen a mi mente las profecías de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y me doy cuenta que estamos viviendo en la etapa final de la historia de la humanidad. Y también me lleva a pensar en el versículo que se encuentra en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hay un evangelio que debemos predicar, hay un mensaje que debemos de dar. Y ese mensaje es muy importante que lo podamos dar antes del tiempo del fin. Recordemos que las profecías se están cumpliendo. Y ese mensaje todavía no lo hemos dado. Ese mensaje se encuentra registrado en Apocalipsis capítulo 14, versos 7 al 11. En el versículo 6 le da nombre a este evangelio, lo denomina como el evangelio eterno, o también conocido como el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje ha de ser impartido, pero ¿quiénes deben impartir este mensaje? ¿Quién debe predicar este evangelio? Puesto que el tiempo del fin está llegando, puesto que el tiempo del fin y las profecías se están cumpliendo, ¿quién debe predicar este evangelio? En el libro de San Mateo, en el capítulo 28, versos 16 al 19, nos relata la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos. Y esa comisión precisamente es predicar ese evangelio. Y no es nada más de predicar el evangelio, sino también hacer más discípulos para que ellos también se comprometan y puedan más personas predicar este evangelio. Los versículos 16 al 19 relata de la siguiente manera: los discípulos llegaron al monte donde Jesús les había dicho que se iban a encontrar. Cuando Jesús los ve, se llega a ellos y les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo os envío a toda nación para bautizar, hacer discípulos y enseñar todas las cosas que os he mandado. Ahora bien, tú y yo también somos discípulos de Cristo. También tenemos parte en esta encomienda. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos: es que Jesús se tarda en venir. Todavía no es hora de predicar. Pero cuando vamos al libro de San Juan, en el capítulo 4, y vemos la historia de la mujer samaritana, nos damos cuenta que en verdad este evangelio debe ser predicado con mucha premura. Debe ser predicado con mucha prisa. Jesús no perdía el tiempo. Y Cristo es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en la Biblia. Cuando llega y se encuentra con la mujer samaritana, enseguida entablan una plática, una conversación. Y Jesús le comienza a explicar y a decir a la mujer cada una de las necesidades que ella tenía. Y mientras iban avanzando en la plática, la mujer iba aceptando cada uno de los mensajes que Jesús le decía. A tal grado que al final de la plática, la mujer deja su cántaro y corre hasta la ciudad
para hablarle a las demás personas de aquel que estaba sentado en el pozo, que le había dado un mensaje de salvación. Cuando todas las demás personas llegan hasta el pozo, le piden a Jesús que se quede con ellos 2 días más. Después de esto, los discípulos llegan. Y cuando los discípulos llegan, Jesús les dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando ustedes piensan que falta todavía 4 meses para la siega, yo les digo, dice Jesús, que levanten la vista, vean los campos. Los campos están blancos, están listos para la siega. Querido amigo, el refrán nos hace, por sí mismo el refrán nos hace una invitación a darle que es mole de olla. Debemos de predicar con premura, debemos de predicar este evangelio con mucha prisa. Es un evangelio muy importante. Es un evangelio que todo mundo debe de conocer. Y es necesario predicarlo a toda prisa. A darle que es mole de olla. Tú y yo tenemos el compromiso de predicar el evangelio. Y no podemos tardarnos más. No podemos esperar más tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. La venida de Cristo está cerca y este evangelio debe ser predicado. Y tú y yo tenemos la encomienda y la responsabilidad de predicar este evangelio. Que Dios te bendiga.